¿Cómo se encuentran todos esta noche? Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Que sabemos que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y para mí es un privilegio estar aquí frente a ustedes, trayéndole una porción de la palabra, de lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Así que quiero invitarlos para que cerremos nuestros ojos, vamos a entregarle este tiempo a Dios y pedirle que Él tome el control. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy vengo delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto para pedirte, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones y que seas tú permitiendo que la palabra de hoy quede en nuestros corazones y en nuestras mentes y la podamos poner por obra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control. Hoy me hago a un lado, Señor. Espíritu Santo, toma control de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Él, porque Él es bueno y Él es fiel. Amén. Hoy quiero hablarles sobre Dios no se olvida. Amén. ¿Cuántos saben que Él es fiel y que Él no olvida a cada uno de sus hijos? Y hoy quiero comenzar con una pregunta. No tienen que contestármela audiblemente, no tienen que levantar la mano. Solo los invito para que lo hagan en su interior. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, Dios se ha olvidado de mí? Todo lo que le he pedido, todo lo que le he dicho que si me ayuda, no lo ha hecho. Yo creo que muchos aquí lo hemos hecho, ¿cierto? Y quiero decirles que no se preocupen, no han sido los únicos. El rey David también lo hizo. Y quiero llevarlos a la palabra en Salmos 13, del 1 al 2. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí vemos que él también en algún momento sintió que Dios se había apartado de él. Pero sin importar eso, más adelante en el Salmo 13, 5, 6 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Se alegrará mi corazón en tu salud. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Amén. Eso debemos de hacer nosotros, que aunque, démosle fuerte el aplauso, que aunque estemos pasando por un mal momento, que aunque sintamos que Dios se ha olvidado de nosotros, en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, le cantemos a Él, le adoremos a Él, que todo esto nos ayuda a liberarnos. Amén. Yo quiero contarles un corto testimonio, bueno, de este año 2025, que yo creo que muchos pensarían, ¿por qué a mí? ¿Por qué comencé el año así? Y es que, como ya muchos han escuchado, también de mi esposo, que el enemigo estuvo atacándolo a través de una persona, al inicio del año, eso fue más o menos el 3 de enero, estábamos durmiendo y en la madrugada escuchamos un fuerte ruido. Nos levantamos asustados. Cuando salimos resulta que se nos había caído el televisor que estaba en la sala colgado y se nos partió totalmente. Nosotros, ay Dios. Bueno, en ese momento uno piensa, ¿y ahora qué? Porque pues primero no estaba, era nuevo y ya, bueno, 2 años ahí y nunca había pasado. Entonces decimos, ¿por qué pasa esto, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? Luego de eso, Valeria, de un momento a otro, se nos brotó, le dio como una alergia, se nos empezó a inflamar y también decíamos, nunca supimos qué fue lo que pasó. Esta es la hora y supuestamente una pequeña alergia al huevo, pero toda la vida ella ha comido y nunca le había pasado, así que no es eso. Yo sé que no fue eso, sino que el enemigo queriendo atacarnos. Esa semana también, el último día del ayuno, a mí me dio un dolor fuerte en mi espalda, que no podía caminar casi, no podía estarme de pie. El enemigo lo que quería hacer era ¿qué?
detenerme, hacerme quedar en mi casa, que no viniera a recibir el último día de bendición. Pero yo no me dejé vencer y ahí estuve. Todo esto lo vi no como, por decirlo, algo triste para mi vida, sino como una bendición y para algo mejor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es bueno. Con la televisión logramos conseguir otra mucho más grande para la gloria de Dios. Con Valeria, pues yo digo que es de pronto una alerta también para la alimentación de ella, porque ella se nos ha subido un poco de peso, tratamos de controlarla, bueno, es niña, es complicado, pero ahí estamos, confiando en Dios de que ella va a llegar el punto en que se va a poder controlar. Amén. Una noche, cuando estaba preparando la palabra, a la madrugada me entró una duda impresionante, que nunca la había sentido, ya después que otras veces he predicado, pero nunca me había sentido como ese día. Y entró un temor en mí, pero grande, que yo decía, yo creo que yo no voy a poder. Y esa madrugada leí la palabra y Dios me regaló una palabra y se la quiero compartir a ustedes. Está en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y yo me apropio de esta palabra, se la regalo a ustedes para que cada día se apropien de ella, no tengan duda, no teman, Él está con cada uno de nosotros. No digamos, ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué me pasa esto? Entonces, ese es Dios, amén. Y hoy quiero compartirles una historia que se encuentra en la Biblia. Es una historia, diría yo, un poco injusta, de muchas que podemos encontrar ahí. Y es una historia de un niño que por primera vez aparece, tiene más o menos 5 años, es hijo del príncipe, nieto del rey. Y un día estaban todos en la mañana ahí en el palacio, cuando de repente se escucha una bulla, gente corriendo para un lado y para el otro en el palacio. El niño, como tiene 5 años, él no sabía qué estaba pasando, pero la demás gente sí. Cuando en el momento llegó un mensajero con una de las, yo creo que peores noticias para este niño, y era de que su padre y su abuelo habían muerto en batalla. Ellos eran el rey Saúl y el príncipe Jonathan. Entonces, en ese instante, como todos saben que cuando mueren las cabezas principales de los reinos, alguien tiene que pasar a ocupar este lugar. Y pues muchos iban a venir a hacerlo porque pues obviamente este niño era muy pequeño y no iba a poder tomarlo. Entonces, ¿qué iban a querer hacer? Iban a querer matarlo para que a un futuro él no ocupara este lugar. Entonces, como él no tenía conocimiento de esto, pero su niñera, su nodriza sí, ella sí tenía conocimiento de lo que podía pasar, así que decidió salir con el niño sin preparar nada, salir corriendo con él en brazos. Salió hacia el bosque, no sé, con alguna rama, una piedra, un hueco, algo. Lo cierto fue que ella tropezó, el niño cayó, ella cayó también con él, a lo que ella se levantó asustada, angustiada, y el niño, sin parar de llorar, se dio cuenta que el niño tenía rotos sus tobillos, tenía rotas sus piernas. Pero ella, sin importarle eso, sin poder devolverse porque sabía el peligro que estaba corriendo el niño, decidió continuar así. Y con el paso de con el tiempo, el niño fue creciendo, no pudo tener su vida normal. Todos sus amiguitos, su vida normal, y él no. Y ese niño es Mefibosé. Amén. Para
para él pudo haber sido, como les decía al comienzo, algo injusto, porque el mismo día que perdió a su padre, perdió a su abuelo, también perdió sus piernas, porque quedó discapacitado. Y muchas veces nosotros creemos que para una lesión puede haber una prótesis, pero en este momento él también tenía quebrada su alma. Y como todos sabemos, para el alma no hay ninguna prótesis que pueda sanarlo, sino solo la presencia de Dios. Amén. Quiero detenerme aquí un momento para tocar 4 puntos que nos hacen pensar que Dios se olvidó de nosotros. Más bien como 4 puntos, 4 preguntas. Y la primera es, ¿por qué a mí? Y como les decía, yo creo que José fue uno de los que decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque si yo tenía solo 5 años, un niño inocente, porque la nodriza me tenía que tomar en sus brazos y llevarme, y sin querer, porque ella no lo hizo con culpa, pero lo dejó caer y lo lastimó. Y así habemos muchos que tenemos a alguien que nos ha dejado caer en nuestras vidas, que nos ha lastimado, que nos ha herido con algún motivo, ya sea nuestros padres, por algún rechazo, algún fracaso económico, alguna enfermedad. Todo esto es lo que podemos considerar para nuestras vidas como algo que nos ha dejado caer, que nos ha lastimado, y puede haber maquillaje, puede haber ropa que pueda tapar nuestras heridas, que puedan intentar hacernos ver de otra forma, pero sin importar eso, hasta el maquillaje más caro no puede tapar esas heridas. Solo lo puede hacer Dios, porque Él dice en su palabra que Él ha venido para sanar a todos los quebrantados de corazón. Y eso quiere Él esta noche, sanar todos nuestros corazones heridos. Este punto de pensar en quién nos pudo haber hecho caer, no es para entristecernos, sino para reconocer, para hacer un alto en el camino y dejar eso a un lado y poder sanar nuestro corazón. Amén. El segundo punto, la segunda pregunta es, ¿qué hice mal? Yo creo que eso llegó a pensar Mefibosé en algún momento, en que quizás que había hecho mal. ¿Qué hubiera pasado si de pronto la nodriza, en vez de alzarlo, se lo hubiera llevado caminando? Si de pronto, en vez de perder todo el reino, todo lo que lo esperaba, porque para él, así como se veía, le esperaba lo mejor, porque iba a tener gente a su servicio. Pero con esto, lo único que pudo hacer es quedar lisiado, solamente con la nodriza, pero pues todos sabemos que nada de eso suple el amor de nuestra familia. Amén. Esto suele pasar con nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos mal por algo que nos sucedió de pronto en nuestra infancia, por alguien que quiso robarnos nuestra inocencia, por un esposo de pronto que nos maltrata, porque como mi papá cuando yo era pequeña, mi papá lo hacía conmigo, entonces eso es lo que yo debo aguantarme ahora que estoy de grande, sin saber por qué, pero si mi papá, que se supone que es el que me ama, lo está haciendo, pues yo creo que es lo que me estoy mereciendo. Me imagino que hay muchas personas que piensan así, y era lo mismo que pensaba él. Algo tuve que haber hecho mal para haberme merecido esto. Y no, nosotros no tenemos la culpa de nada de esto. Si esto pasa, es por un bien. Amén. El tercer punto, ¿tengo yo la culpa? Muchos nos enfocamos en Mefibosé, pero yo creo que no nos hemos detenido en la nodriza, en cómo se pudo haber sentido ella,
en el momento en que lo único que le habían recomendado, lo único que le habían encargado era que cuidara al hijo del príncipe, al nieto del rey. Y lo hizo mal, sin querer, pero no le salieron las cosas como ella quería. Lo único que quería ella era protegerlo. Y esta mujer, me imagino que en algún momento se sintió mal, se sintió culpable por todo lo que le había pasado. Yo creo que hasta en un futuro, yo creo que ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, porque diría, si eso que era tan mínimo y no lo pude hacer, imagínese ahora con mis propios hijos o con mi esposo, no puedo hacerlo. Entonces, yo creo que esta mujer se sentía así, culpable. Y hoy en día hay muchas personas que se sienten culpables por algo que no les corresponde, sino que creen que están ahí y que se lo merecen, como les decía hace un momento. Tenemos que romper con esto de raíz, no creer nada de lo que el enemigo quiere venirnos a traer a nuestras vidas, hacernos sentir culpables por lo más mínimo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de tristeza, se llene de culpabilidad, para sí mismo apartarnos de él, no servirle y entrar en depresión. Amén. El cuarto punto es, hemos dejado caer a alguien. Esta vez no se trata de que nos hayan dejado caer a nosotros, sino que nosotros dejamos caer a alguien. Y uno de los motivos principales en que podemos ver dónde dejamos caer a alguien, se puede ver en los matrimonios, cuando hay un divorcio. Ese punto ya lo había tocado la pastora, que cuando dije, ay Dios, ¿ahora qué hago aquí? Pero si Dios lo hizo, es porque quiere que tengamos en cuenta esto. Que en los divorcios, que si nuestro matrimonio fracasó, que si nuestros sueños no se hicieron realidad, no tenemos por qué creer que el de nuestros hijos va a ser así. Debemos permitir que Dios cumpla el propósito en la vida de cada uno de ellos. Amén. No tenemos que dejar caer a nuestros hijos, porque ellos es el futuro para este mundo, es el futuro del que va a llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Amén. Vamos a continuar con nuestra historia. Mefiboseth, después de que fue sus piernas lastimadas, se fue para un lugar olvidado, un lugar donde quería esconder las cicatrices, un lugar donde solamente iban los mendigos, los que vivían en la calle, y este lugar se llama Lodebar. Yo busqué en el diccionario el significado de Lodebar y significa un lugar sin pastos, lugar desértico, seco, lugar de silencio. Y era allí donde él había llegado. No un lugar donde alguien lo motivara porque había perdido su familia o porque era un lisiado, sino que al contrario, iba a estar deprimido, iba a estar encerrado ahí en ese lugar con gente amargada, porque eso es lo que nos dice que significa este lugar. Y ahí se encontraba él. Allí era donde él quería cerrar todas sus cicatrices, dejarlas a un lado. Y yo creo que ¿cuántos de nosotros aquí tenemos alguna cicatriz que nos recuerde algo que pasó en nuestras vidas? Amén. A mí me ha pasado. Yo digo que esas cicatrices son las que nos hacen reconocer que hemos estado en una batalla y que hemos salido victoriosos de esa batalla. Amén. Ya sea algo grave por la vida, como hace un tiempo les conté sobre mi testimonio, porque la cicatriz que yo tengo me recuerda que Dios me dio una segunda oportunidad. Pero puede ser una mínima que nos recuerda que Dios nos guardó de algo que pudo haber sido peor. Amén. Pero vemos que más adelante, con el pasar de los tiempos y de todo, vemos que esta historia tiene un giro inesperado. Y ese giro inesperado es que una mañana, estando el nuevo rey, el rey David, en el palacio, no sé, tuvo que haber sido Dios
un sueño, algo que lo inquietó, pero él se hizo una pregunta y inmediatamente se levantó y llamó a sus criados y les preguntó a ellos también, que si de casualidad ellos sabían si su amigo Jonathan había tenido herederos, si tenía descendencia. Y en ese momento salió Sibas, que era uno de los siervos que servía en el reino anterior, en el reino de Saúl, y ahora estaba sirviendo en el reino del rey David. Y él dijo que sí, que él sabía que había alguien que se llamaba Mefibosé. Entonces él dijo, en ese momento él se emocionó, inmediatamente dijo que lo mandaran, que lo trajeran, que lo llamaran, pero en ese momento Sibas le dijo que por más que le mandaran a llamar, que por más cartas que le mandaran, mensajes, él no iba a llegar porque él no podía, porque era un lisiado. Y así hay muchas personas que Dios nos manda a llamar, pero por algún motivo no venimos a los pies de Él. Ya sea por una desilusión de alguien que nos hemos encontrado de que conoce de Dios, porque esto se ve mucho, que supuestamente creen tener el amor de Dios, pero tienen un comportamiento inadecuado y hacen que las demás personas no conozcan y crean a ese Dios amoroso. Amén. Nosotros no debemos permitir eso en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer que conozcan a Dios como un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Amén. Cuando el rey David se dio cuenta de que no podían Mefibosé venir solo, entonces lo mandó a traer. Y cuando Mefibosé llegó al palacio, él intentó inclinarse ante el rey David y él le dijo que no tuviera temor, que él había querido mucho a su padre, mucho a su abuelo y que ahora él quería restituirle todo lo que había perdido. Y ese es nuestro Dios, quien restituye todo lo que hemos perdido. No tenemos por qué tener temor, porque Él nos devuelve todo lo que hemos perdido en nuestra vida. Así le dijo a Sibas que le devolviera todas las tierras que eran del antiguo rey, que se las diera a él, que se las pusiera trabajar, que se las cuidara, pero que aún así, a pesar de que él iba a tener todas esas tierras para que no le faltara nada, él iba a ir a la mesa de él a cenar y almorzar todos los días, sin importar por qué había pasado él, ni nada, si ya no era príncipe, si ya no era rey, si ya no era nada. Él quería que Mefibosé todos los días se sentara a la mesa con él y con sus hijos, los príncipes. Amén. Y el que fue un día llevado en brazos del palacio al olvido, fue ahora llevado del olvido de adulto, o sea, de adulto llevado del olvido al palacio en brazos. Y eso es lo que quiere Dios, que no importa cuánto tiempo haya pasado, que volvamos nuevamente a la mesa con Él, a cenar con Él, porque Él está ahí para con cada uno de nosotros. Amén. Quiero, no sé si ya me tienen una imagen, por favor, si me la pueden proyectar. Yo creo que muchos de nosotros nos imaginamos en el momento que el rey David invitó a Mefibosé a sentarse a la mesa, nos lo imaginamos como un mendigo al lado de los príncipes y todo. Y no quiero. Aquí quiero que vean el primero de acá, él es Amnón, el primogénito. El segundo es Daniel. El tercero tenemos a Salomón, que es el del turbante azul. Luego sigue Absalón. Luego tenemos al rey David con su corona. Detrás del rey David tenemos a Absalón, el anterior era Adonías. El que está detrás del rey David es Absalón. Luego tenemos a la bella Tamar. Detrás de la bella Tamar está Cefatías
Y estos dos últimos es Sima y Elisama. Y aquí, todo galante, yo creo que es colombiano. Tenemos a Mefibosé. Y aquí si todos nos damos cuenta, ninguno se ve diferente, ¿cierto? Hay algo que los hace ver igual. ¿Qué creen ustedes? Muchos creerán que el turbante, no, porque Mefibosé no tiene el turbante, ¿cierto? Lo que los hace igual es el mantel. Y ese es Dios, esa es la gracia de Dios, el manto de Dios, que nos hace a todos iguales, sin ver defectos, sin ver discapacidades, ni nada. Ese es nuestro Dios que con su gracia nos bendice cada día. Y quiero llevarlos a Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esto no es por el que más haga, ni el que más se crea, sino que es por gracia y favor de Dios para cada una de nuestras vidas. A ver, ese es nuestro Dios, que con su manto oculta todas nuestras heridas. Amén. Quiero llevarlos a Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo los invito para que hagan la parte que le corresponde a cada uno, que es orar, buscar el rostro de Dios, apartarse del pecado y dejar que Él haga lo que le corresponde. No miremos quién hace más, no miremos el por qué sí y por qué a mí no, no. Simplemente hagamos lo que nos corresponde, que Dios hará la parte de Él. Amén. Quiero invitarlos para que se pongan sobre sus pies.